y agradecerles a todos ustedes los que se están tomando este tiempo para escuchar un poco más de la palabra, un poco más de temas muy importantes que quizás no siempre lo oímos en las iglesias, en nuestras iglesias, ¿no? Pero es importante. Por eso que nosotros hemos visto por conveniente empezar a hablar de estos temas tan hermosos, porque son hermosos. Es hermoso hablar del regreso de Cristo, es hermoso hablar de su venida. Entonces, hoy les voy a hablar sobre la primera parte que dice qué son los 150 capítulos. Y en realidad es más que todo un título, pero sí tiene que ver con una investigación. Varios líderes cristianos sirven a tiempo completo, se juntaron, se pusieron de acuerdo para ponerse a estudiar los capítulos de la Biblia que hablaban sobre el final de los tiempos. Esta preocupación vino porque se empezaron a dar cuenta que hay profecías y capítulos que hablan de la primera venida y querían saber qué tan intenso o qué cantidad de capítulos hablaban de la segunda venida. Se juntaron a estudiar toda la Biblia, a indagar, a buscar dentro de la palabra de Dios qué capítulos, qué pasajes bíblicos hablaban intencionalmente de la segunda venida de Jesús. El parámetro que tuvieron en cuenta, el criterio era de que si encontraban un capítulo donde el 50% de los versículos a más hablaban escatológicamente y teológicamente de la venida de Jesús, entonces eso lo apartaban y lo separaban para tener en cuenta al momento de juntar todo, ¿no? Y así ellos completaron este estudio, llegaron a un acuerdo de que eran alrededor de 167 capítulos. Pero para ponerle un número más asequible o más fácil de memorizarlo, le pusieron 150 capítulos, ¿no? Y esto es muy importante porque si bien es cierto, en la primera venida de Jesús hubieron profecías que se cumplieron literalmente. Las profecías que hablaban de Jesús eran literales. Por ejemplo, tenemos en Isaías 9:16 que habla, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa profecía se cumplió. Y Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá. Eso fue literal y se cumplió en la primera venida. Pero también tenemos profecías como la de Daniel, en Daniel 9:24-27, versículos del 24 al 27, donde esta profecía se cumplió en parte en la primera venida y hay una segunda parte que se va a cumplir al final de los tiempos. Acá en esta profecía que les he colocado en el PDF, Daniel explica que habrán 70 semanas donde se acabará el tiempo de la iniquidad, del pecado y de la corrupción y de todo lo malo que hay en la tierra, ¿no? Pero que en total eran 69 semanas cuando iba a morir el Mesías y que había una semana, que eran los últimos 7 años de la historia, que marcan el precedente de la segunda venida. Entonces, sí son importantes tener en cuenta las profecías, estudiarlas, guardarlas en el corazón, porque cuando vino Jesús la primera vez, esas profecías se cumplieron. El pueblo de Israel ellos sabían que estaban en la semana 69 y que ellos estaban por ver al Mesías. Ahora la pregunta es, ¿por qué teniendo a Jesús enfrente de ellos lo mataron? Porque ellos tenían conocimiento, mas no tenían sabiduría, no tenían esa intimidad con el Señor para que Él les revele los detalles, los pormenores por los cuales Jesús iba a estar aquí en la tierra. Un ejemplo de esto, en Lucas 2, está la historia de Simeón, que dice en la Biblia que era un hombre lleno del Espíritu. Y él había recibido una promesa de Dios que decía que él no iba a morir hasta no ver al Mesías. Y él, movido por el Espíritu, él se fue al templo de Jerusalén el día que José y María fueron a presentar a Jesús. Y ese día él fue testigo de ver al Mesías ahí en Jerusalén. Es importante tener en cuenta eso. Ahora está el otro caso de Ana. Ana era una mujer que quedó viuda a los 8 años de casada, quedó viuda. Y dice la Biblia que 84 años. Ella vivió esos 84 años yendo al templo
todos los días en ayuno y oración, porque ella sabía que un día iba a ver al Mesías. Y por eso que un día cuando ella va al templo, ella ve a Jesús cuando lo están presentando. Y ella sintió por el Espíritu que él era el Mesías. Dice la Biblia que ella le empezó a contar, tanto Simeón como Ana empezaron a compartirle a las personas de su pueblo que habían visto al Mesías. Pero ¿por qué esa generación del pueblo de Israel no todos llegaron a ver al Mesías y más bien lo persiguieron? Los fariseos conocían la Biblia, conocían la palabra que decía que él iba a venir. Es más, habían señales tan claras que muchas veces Jesús les dijo, si no me creen a mí, por lo menos crean las señales, porque todas las señales que Jesús hacía estaban escritas. Sí, el pueblo de Israel sabía que en esa temporada ellos iban a ver al Mesías, pero las ideas que ellos tenían por no prepararse para esa temporada era que venía un rey. Ellos sabían que venía un rey, pero sus ideas era de un rey como los reyes que habían en la tierra. Ellos no sabían que Jesús iba a venir en dos partes. La primera venida era las 69 semanas donde Jesús iba a acabar con el pecado del hombre. Y en la segunda venida, Jesús iba a rescatar al hombre de todos sus enemigos físicamente y militarmente. Esa es la segunda venida, esa es la batalla del Armagedón, es la última batalla que va a realizarse y es ahí donde el Señor va a liberarnos a todos, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia. Bueno, es importante que nosotros tomemos muy en cuenta lo que la Biblia habla. Hay una narrativa bíblica y tenemos que tomarla en cuenta, porque si nosotros no fundamentamos nuestra fe en esa narrativa bíblica, nosotros vamos a ser esclavos, vamos a caer en las mentiras de aquella narrativa que las naciones han levantado por años. Los políticos, los poderosos de este mundo han levantado por años una narrativa que ha sido inspirada por Satanás. Entonces, es importante que en esta temporada nosotros empecemos a preocuparnos de conocer cuáles son esos capítulos de la Biblia que hablan de la segunda venida de Jesús y cuáles serán esas dinámicas. Eso tiene que movernos como hijos de Dios y saber que hay promesas, hay profecías, hay una cantidad, yo diría, de dirección de parte de Dios para sus hijos. El Evangelio es claro, pero está escondido para los sabios de este mundo, pero para los hijos de Dios, para aquellos que nos acercamos con humildad de corazón para saber más, para indagar más de lo que vendrá, el Señor nos habla claro en todos estos capítulos para poder aprender sobre lo que vendrá, sobre las dinámicas que habrán cerca al cumplimiento, a la venida de Jesús, es que tengamos humildad y disposición de nuestro corazón para comprender y entender lo que Dios ya dispuso para la última generación. Así como en la primera venida, las profecías fueron tan claras, así será la segunda venida. Hay más capítulos que hablan de la segunda venida que los capítulos que hablan de Jesús cuando él estaba en la tierra. Si nosotros contamos los capítulos que hay en los 4 evangelios, solo hay 89 capítulos, pero sin embargo hay más, casi el doble de esos capítulos que hablan de cómo será la segunda venida y cuáles serán las dinámicas que se van a mover en esa temporada. Así que es importante entender y comprender que sí tenemos que prepararnos para lo que viene. ¿Será en esta generación? ¿Tendremos el privilegio de verlo a Jesús venir por las nubes? ¿O quizás no es la generación, nuestros hijos, la generación que sigue? Pero sí tenemos una responsabilidad como iglesia de prepararnos y de preparar a la siguiente generación, a las generaciones que vienen. No podemos ser una iglesia conformista, cruzarnos de brazos. Tenemos que indagar en la palabra de Dios cuál es esa narrativa bíblica de la cual el Señor nos habla y nos prepara. Es importante saber de que tenemos ese privilegio, que hay detalles en la Biblia que nos hablan de la segunda venida y es importante.